último día del Congreso, así que bueno, esperamos que lo hayan pasado bien, que la estén pasando bien. Lamentamos este problema que estamos teniendo con el audio, así que las disculpas a ustedes y a los profesores invitados que van a tener que disertar, digamos, así, a capela, tal cual. Los voy a presentar por orden, digamos, alfabético. Tenemos a Jorge Beso, que es psicólogo, doctor de la UNR, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, profesor titular de Desarrollos Históricos y Epistemológicos 2 en la Facultad de Psicología, fue decano de la facultad en el periodo 1990-1994, fundador y vicepresidente del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Rosario en el periodo 1972-74, miembro de la Escuela Sigmund Freud, organizador de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Bariloche, en Río Negro, de la Universidad de Comahue. También ha tenido diferentes actuaciones en sociedades científicas. Un pequeño resumen de cada uno que evidentemente vemos que tiene mucha trayectoria. Estamos acá con el profesor también, Sebastián Greenblatt, profesor de la UNR, profesor adjunto en Psicología en Educación, docente de las prácticas profesionales supervisadas, fue vicedecano en el periodo 2011-2015, autor de diversas publicaciones sobre psicoanálisis, política y cultura, es investigador de la Universidad Nacional de Rosario, miembro y docente de Ateneos en Estudios Psicoanalíticos y docente de la Maestría en Salud Mental en la Facultad de Ciencias Médicas. Le damos la bienvenida a Franco Yago, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Colegio de Psicoanalistas, director del portal www.elpsicoanálisis.com.ar y de Magma, autor de diversos libros, dicta seminarios y conferencias en distintas ciudades e instituciones en Argentina y ha sido invitado a distintas universidades de México. También dicta conferencias a distancia. Es colaborador del Página 12 y ha publicado en revistas como Utopía, Revista del Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, La Pecera de Mar del Plata, Psicoanálisis y Universidad de la Universidad de São Paulo, Brasil. Habiéndolos nombrado, les damos la bienvenida y les vamos a ofrecer la palabra para que cada uno pueda hablar de lo que ha titulado, en el caso de Jorge Beso, La ilusión de Freud, Sebastián Greenblatt, una política psicoanalítica del psicoanálisis, defensas y resistencias del psicoanálisis frente a la crisis contemporánea, y Franco Yago sobre Frank Underwood, Poder, Política y Psicoanálisis. De paso es mi serie favorita, le digo a mostrar. Los escuchamos. ¿Estamos? Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Está bien? Gracias. Bueno, en primer lugar, pido disculpas por mi apariencia traumáticamente golpeada. Una vez Mazota me dijo: mira, Jorge, la realidad es más flexible de lo que uno cree. Siempre me gustó esa frase de Mazota. Ahora les puedo asegurar que el piso es más inflexible de lo que yo creía, lo cual se nota. Bueno, hace ya unos días de esto, pero bueno, espero mejorar. Y a la vez, bueno, agradezco a las autoridades de la casa esta invitación para poder hablar en este congreso, y además he visto cómo han trabajado, salvo la electricidad de esta mañana, en todos estos días. Bueno, sí, el título de lo que voy a leer es La ilusión de Freud. Ustedes saben, Freud no era alguien muy optimista. En el año 1930 Freud está de vacaciones con su familia y le hacen y Sylvester Bierek le hace un reportaje donde Freud hace un esfuerzo notable por no parecer pesimista, pero no le sale. Dice frases como, por ejemplo, toda muerte es un suicidio encubierto. Entonces, claro, después que vos decís, eso no es muy fácil.
A lo largo de 70 años, dice Freud, he conocido a una o dos personas que vale la pena darle la mano. Prefiero mis flores y con mucho a las personas o a los animales. Dice, notable reportaje donde de todas maneras la frase más sorprendente de todas es que en un momento dado dice a su interlocutor, a su entrevistador, el psicoanálisis simplifica la vida. Uno dice, bueno, Freud, esto es así, es un chiste. Extraordinaria frase, muy bien explicada, después veremos. Bueno, habría que cerrar. ¿me molestan los ruidos? No, porque es así, lo bajo. Pero no sé quién lo cierra. Se escucha bien igual. ¿Se escucha bien? Bueno, lo leo despacio. Les decía, si Freud, este reportaje que les cuento. Bueno, me habían preguntado quién le hacía el reportaje a Freud. Se llma, creo, Sylvester Viereck, Georges Sylvester Viereck. Viereck corta, ¿no? Hola. Se hizo la luz. Voy a hacer la cuarta introducción. Hace un rato decía que estoy afectado de introduccionismo sublimatorio. Puedo ahora, viste, y paramos ya, así. ¿Ya está? Bueno, sí, claro, acá hay sonido acumulado. Es verdad, claro, sí. Bueno, les digo de paso que este Sylvester Viereck era alguien que se dedicaba a eso, a hacer reportajes a grandes hombres. Les cuento esto porque en un momento dado de la entrevista, Viereck le hace una consulta a Freud, una consulta clínica, o sea, una consulta pirata, ¿no? Y le dice, ¿qué me puede decir de mí, de mi personalidad? Y Freud le responde, usted lleva mucho tiempo detrás de la casa del león. El tipo queda, ¿viste?, petrificado ahí, supongo, ¿no? O algo dice, y entonces Freud le explica que él es alguien que se dedica a hacer reportaje a los grandes hombres de la humanidad, con lo cual Freud, ¿no?, estaba diciendo, claro, y dice, usted está tras la huella del padre. Y el tipo le dice, bueno, pero es mi trabajo. Y Freud le dice, que a mí me gustó mucho, pero es su elección. Con lo que Freud dice que la elección es un síntoma. Cosa que la humanidad sabe, pero se hace la distraída. Por ejemplo, los psicólogos suelen decir, sin ningún pudor, elección de pareja. Como si alguien supiera que elige, ¿no? Pero bueno, la elección entonces es eso. Bueno, esto era 3 años después de 1927, cuando Freud publica El porvenir de una ilusión. El porvenir de una ilusión es sobre el porvenir de la humanidad, con relación a uno de sus valores más altos, a saber, la razón. En el texto Freud opone con mucha fuerza razón e ilusión. Con la espada de la razón en alto, el creador del psicoanálisis intenta desmontar y desmoronar el lugar tan importante que ocupa la ilusión entre los humanos, tomando como ejemplo fundamental de ilusión la religión. No se trata de una religión en particular, sino de la religión en general. Casi podría decir de la religiosidad. Más bien se trata del lugar de lo religioso en la psiquis de los humanos. El porvenir de una ilusión es una obra del último trayecto de la obra de Freud, apuntando su inteligencia a la cuestión social del ser humano y al propio humano como un ser social con la conciencia adormecida.
Con lo que el texto freudiano bien se puede relacionar con la célebre afirmación de Marx en 1844, sentenciando que la religión es el opio de los pueblos. Con todo, trabaja en la cuestión de manera diferente. Mientras Freud apunta a la religión como una ilusión opuesta a la realidad, en suma como una irrealidad, por lo tanto indemostrable, Marx a su vez la caratula como una droga que anestesia al pueblo. Para Freud la religión engaña, para Marx la religión es un adictivo. En cualquier caso, la conciencia humana duerme. En el caso de Freud, para soportar una vida insoportable, tanto sea individualmente como socialmente. En el caso de Marx, para que la conciencia no apoye su mouse en la explotación del hombre por el hombre. Ahora bien, los dos primeros capítulos del texto freudiano no hablan de religión ni de las representaciones religiosas en la psiquis de los humanos. En dichos capítulos se despliega una radiografía de las sociedades y del alma humana, en la que se puede constatar una conflictividad social ineliminable a partir del progreso constante en la dominación de la naturaleza por parte del hombre, con la obtención de más y más bienes para el placer, eso sí dice Freud, de una minoría. El resultado es la exclusión relativa de las mayorías respecto de los mejores placeres, conformando dicha mayoría una masa habitualmente calificada de poco inteligente, inestable, en definitiva propensa a ser manipulada por líderes inescrupulosos. De esta forma, la marcha de la sociedad hacia el futuro parece alejándose más y más del estado animal primario, del cual habla Freud acá, un desprendimiento fundamental, a la vez fundante de la institución de las sociedades. Sin embargo, dirá Freud, dicha animalidad primaria nacerá de nuevo cada día con cada nacimiento. Ese pequeño monstruo, tan celebrado como edulcorado por esa implacable fábrica de humanos llamada familia, deberá convertirse en un adulto útil de la sociedad. Aún así, siempre acechado por unos deseos pulsionales, pasionales, conformando un ser nunca del todo adaptado por definición y por circunstancias. Estresado entre las presiones sociales y las presiones internas, en este contexto, con variantes esenciales en casi todas las épocas, Freud se preguntará: ¿qué lugar ocupan las representaciones religiosas en nuestra cabeza? A responder esta pregunta destinará Freud todo su esfuerzo. En el núcleo del texto hay una afirmación fundamental. El creador del psicoanálisis dirá: así como para el conjunto de la humanidad, también para el individuo la vida es difícil de soportar. La sentencia conduce en forma directa a uno de los sentidos del artículo, es decir, la cuestión religiosa al servicio de soportar la vida. Algo que los humanos saben más o menos desde siempre. La cuestión es que dicho objetivo se logra a partir de la función esencial de la religión: darle sentido a la vida humana, carente en sí misma de un sentido exclusivamente biológico. Ese es el caso, el sentido exclusivamente biológico, de los otros vivientes del planeta, con la vida regulada biológicamente desde el primer día hasta el último. En cambio, la existencia humana es fundamentalmente social, a partir de una base biológica. Obviamente, entre los sentidos sociales más importantes, la religión tratando de regular la ilimitada apetencia de los humanos con mandamientos fundamentales, premiando el acatamiento como un logro, a la vez que mitigando los dolores producto de la esencial incertidumbre de la vida o de los inevitables desbordes. El problema para Freud es que lo hace a través de una gran ilusión: la triple existencia de los humanos. Una vida temporal en la tierra, más otras dos eternas, o bien en el cielo o bien en el infierno. Va la nostalgia, según Freud, por los ideales de la infancia que la religión convierte en un ideal social. Dios como el padre de la especie. Frente a estas ilusiones, Freud apuesta todas sus fichas a la ciencia, es decir, a la luz de la razón, iluminando los diversos caminos de la existencia en la Tierra. Caminos abiertos por el único turno de nacimiento a partir de la extraña combinación de causalidad y casualidad que nos deposita en el planeta. Quizás la luz de la razón sea la secuela de la supuesta luz divina, y tal vez ahí resida la ilusión de Freud. La razón humana conserva nuestro instrumento de recursos fundamentales, no nos convierte en seres racionales. Lo de ser racional
es la posibilidad única del resto de los vivientes del planeta, siempre atrapados en las razones y en los límites de su especie, salvo las excepciones al respecto a consecuencia de las intromisiones humanas. Ya sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, las mascotas tan queridas por nosotros como los perros, el perro ya no es un animal biológico, es un animal social, ¿no? El otro día escuchaba la propaganda de una veterinaria que me parece que se llama ingeniosamente Dog Wow, donde ofrecían sillones para perros. Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque le acoplas una pipa y puede hacer de psicoanalista. Aparte que los perros de por sí son psicoanalistas. ¿Por qué hacen así o así? Cuando el amo dice alguna, lo digo despacito, alguna boludez tan frecuente. No sé bien qué quiere decir esto, y se lo he preguntado a los perros, pero bueno, no recibe. La razón, entonces, puede usar su luz inigualable para lo mejor o lo peor, para el bien o para el mal, para cuestionar y cuestionarnos, o para justificar o justificarnos. Pero el cerebro argentino que cree haber descubierto a Facundo Manes no puede explicar los vaivenes de la razón. Tengo un tiempo en que todos los días me la agarro un ratito con Manes. Cuando esté un poco más loco, sí, claro. Manes me castigó, que es como decir Dios me castigó, ¿no? Cuando esté un poco más loco me voy a parar en Ceballos y Oroño, donde tienen el instituto, y voy a decir, aquí se vende humo, pero bueno. Una luz ciertamente con la capacidad de iluminar la razón, ¿no? Pero con un extraordinario milagro negativo de ser una luz con la capacidad de oscurecer. Ese enigma milenario no está oculto en el cerebro. En todo caso, está en la psiquis humana con su trama mezclando imaginación y razón. La misma mezcla para las sociedades. Ambas instancias productoras del sentido de la vida o error de los sentidos de la vida. Hipócrates, ilustre habitante del siglo de oro de Pericles, hace 2500 años, intuyó la bipolaridad producto de esa la bipolaridad que pretenden haber descubierto en estos tiempos algunos astutos. Por cierto, a pesar de todo, la razón y la imaginación evolucionan a y en la humanidad, en muchos sentidos, pero no en todos. Notablemente para ellas, es decir, tanto para la imaginación como para la razón, lo más difícil es hacer evolucionar esa conciencia, siempre tan adormecida con respecto a lo que ocurre, a lo que le ocurre y a lo que hacen los humanos. La inteligencia humana. Para Freud, el porvenir es algo cierto. Este es el único texto, me parece, en que hay un Freud optimista. Y no es cualquier optimismo. Es para mí el optimismo casi el sumo, o top, ¿no? Por eso es un Freud analizable con todo respeto, ¿no? Para Freud, entonces, el porvenir era algo cierto. Freud confiaba en la inteligencia humana y desde este ángulo su ilusión es seguramente la ilusión más grande que se puede ilusionar. El porvenir es la evolución de la especie humana. La luz de la razón, en definitiva, triunfando sobre la oscuridad de la religión. Lo contrario sería una especie sin porvenir, como tantas otras especies que la naturaleza no supo preservar ni Dios supo guiar. Sin olvidar que el progreso no es evolución. Los progresos no necesariamente despiertan y muchas veces duermen. Duermen al sujeto en el orden de las cosas, y subraya esta frase. En semejante evolución desalojaríamos al Señor del centro de la vida humana. ¿Es posible semejante evolución en la vida humana? No en lo inmediato, sí en lo inmediato. El mayor proyecto de la humanidad, siguiendo la luz de la razón y toda la luz del gran club positivista al cual Freud suscribía, sería desprenderse de la religión. Al respecto, es decir, al respecto de Dios, como sabemos, hay varios conceptos y concepciones y muy variadas religiones con sus dioses. En lo que me toca, desde hace un tiempo me interesa particularmente la idea de Dios de un filósofo francés no muy top. Se llama Etienne Condillac. Y Dios, Condillac da una definición de Dios que la verdad que me gustó. Es más, encargué una remera para ponerla.
Condillac dice: Dios es el único legislador. Dios es el único legislador. Genial. No se trata del Dios del diseño inteligente, ese que circula especialmente por los estados del norte. Un Dios concebido por el hombre, como todos, ante la fascinación interminable del espectáculo de la naturaleza. El creador, Dios, el creador de lo grande y de lo pequeño, de la hormiga y del átomo, hasta del LHC o el CERN, el acelerador de partículas más grande del mundo, construido debajo del Monte Blanco, en Suiza, con el objetivo de reproducir el Big Bang, a partir del encuentro con la partícula justamente llamada la partícula de Dios. Técnicamente el bosón de Higgs, no les voy a explicar acá la danza de las partículas porque apenas si la veo, si la leí un poquito, no importa. Entonces, el Dios de Condillac no se ocupa de todo. Se ocupa de lo único verdaderamente importante, el hacedor de las leyes. Lo demás va de suyo. No hay subversión mayor que el humano legislando y discutiendo en forma ilimitada lo que el propio humano legisla. El orden de las cosas. El orden de las cosas es una frase, casi al pasar, en el libro El político de Platón, donde Castoriadis responsabiliza a Platón por la destrucción del mundo griego. No es una penalización menor, no es una responsabilización menor la que hace Castoriadis. Es decir, la responsabilidad del filósofo no se limita a la caída de la polis democrática, sino lo que Castoriadis reflexiona es que para Platón la caída de la democracia no es algo circunstancial, tampoco depende en definitiva de sus autores o de sus actores. La democracia, dice él, es portadora de una falla inmanente. ¿En dónde? En el orden de las cosas, en la esencia misma del orden de las cosas y en la misma esencia de la ley. Por dos cuestiones, por el problema de la ley y por el problema de la masa. Platón, en este punto, nos diseñó nuestras cabezas. Todos nosotros hoy tenemos esto. El problema de la ley, para Platón, es que la ley, ninguna ley, o toda ley, no puede dar cuenta de todos los casos a los cuales la ley se refiere. Por lo tanto, la ley hay que interpretarla, lo cual es así. Pero Platón dice, ¿quién puede interpretar la ley? Solo un hombre real. Es decir, en la famosa frase, o un rey o un filósofo. Por el otro lado está la masa. La masa, ¿vieron cuando la gente habla de la masa, ¿no? Esa masa, poco inteligente o ignorante, no puede ser parte esencial de la democracia. Bien. El orden de las cosas entonces no es ni divino ni biológico, es social. Lamentablemente, Platón en realidad se dio el gusto. Todos nosotros, acá a pocos metros tenemos una facultad de ciencias políticas. Platón se mueve en la tumba y festeja. Los griegos cuando fundaron la democracia no pensaron nunca que sería una ciencia. La democracia estaba fundada en la doxa y no en la episteme. No. Pero bueno, de esto hablamos ahora. El orden de las cosas entonces no es ni divino ni biológico, es social. De eso habla Freud también en varios textos, pero en los que atañe a hoy es El porvenir y el libro muy al lado, que sería El malestar. Por ahí cita un poeta, Heine o Heine. Heine dice, dejemos los cielos a los ángeles y gorriones. Hermosa frase. La frase entonces pertenece a este poeta Heine, poeta alemán, dentro del poema Deutschland. Y Freud lo llama a Heine compañero de incredulidad. Me encantó, ¿no? La expresión de Freud no tiene desperdicio. Recuerdo otra expresión célebre como compañero de ruta, referida a aquellos que acompañaban al marxismo en la ruta hacia la revolución. Por lo que el camino revolucionario podría ser transitado no solo por los esencialistas, fundamentalistas y dogmáticos. Podría ser acompañado por estos compañeros. Con esta frase se cierra el capítulo 10. A lo largo de este texto del porvenir, a lo largo de los 10 capítulos se lo ve a Freud enfrentando con todos sus recursos el pensamiento religioso con el pensamiento científico.
le puse títulos a estos capítulos, fue una idea mía, ¿no? Comienza hablando de la fábrica de las cosas humanas, de la necesidad de la reconciliación con la cultura, del estado de naturaleza ese que reaparece en cada nacimiento. Freud se inventa un contradictor, lo ha hecho en otros textos, ustedes saben. Un contradictor que le defiende la religión. Hay también una obra de teatro al respecto, pero otro día hablamos. Y bueno, revisando el vínculo entre cultura y religión, y aquí aparece en este texto, en un momento dado, la comparación que hace Freud entre la religión y la neurosis obsesiva, muy conocida, muy valiosa, ¿no? Como la neurosis obsesiva como una religión universal y la neurosis particular como una religión particular, ¿no? Esto es absolutamente clave, sobre todo a propósito de las representaciones religiosas, que es una de las claves de este texto. Yo diría, sin embargo, esto. La representación es un tema que a mí me interesa mucho, tengo mi tesis hecho por ahí, pero en cierto sentido la representación, toda representación tiene cierta religiosidad. Por eso lo usa la neurosis obsesiva. Es esa danza que tiene la gente cuando con todo, ¿no? Que cuando uno se despierta y está en la cama y empieza el desfile de representaciones, conviene levantarse. Todo lo que circula por ahí tiende a eso negativo que es tan fuerte en el ser humano, ¿no? Entonces todo aparece bastante mal. Vos te levantás y decís, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Y más si es un día, contrariamente a lo que la gente dice, no son siempre buenos los días de sol. Eso te diría tan lindo, ¿no? En el malestar, Freud cita 2 veces a Goethe. En una Goethe dice, nada más insoportable que una sucesión de días hermosos. Hay que estar loco y ser un genio a la vez. Y encima Freud dice, pero el poeta exagera. Cuando él pensaba eso, ¿no? Despejado los cielos de toda divinidad, el humano tendría al mismo tiempo su conciencia despejada de todos los opios sociales, de los cuales la religión es uno muy relevante tanto para Freud como para Marx. Entonces, un hombre nuevo solo es posible a partir de una nueva subjetividad. Lo contrario también es cierto, una nueva subjetividad solo es posible con un hombre nuevo. Al mismo tiempo, un hombre nuevo solo es posible en una sociedad nueva, pero también puede ser cierto lo contrario. Una sociedad nueva solo es posible con un hombre nuevo. No desesperar. Aún nos queda un recurso en el célebre adagio que tanto molesta a Castoriadis, pero a mí no. La sociedad hace a los hombres que hacen la sociedad, que hacen los hombres, que hacen la sociedad, que hacen los hombres. Podés interrumpir la frase en el punto que quieras y vas a retomar, siempre estás atrapado en ese círculo de lo cual no puedes salir, salvo llamando a Dios, ¿no? Psicoanálisis, política y subjetividad es el área donde este congreso nos hizo aterrizar. ¿Cómo entender estos tres, o estas tres? El psicoanálisis pasó de moda, lo que seguramente no es un problema, o hasta puede ser bueno. Pero lo que es seguro es que no está a la orden del día. Política quiere decir corrupción. Corrupción quiere decir política. La subjetividad es una gran paradoja. No cuenta para casi nadie y sin embargo en cierto sentido es lo único que cuenta. Y esto lo advierte, me parece, solo el psicoanálisis y el arte. Con y por sus fuertes domicilios en la condición humana. A 172 años de la frase de Marx y a 89 del libro de Freud, el orden de las cosas no es muy alentador. Han pasado alrededor de 2400 años del nacimiento de la filosofía política en Platón y el orden de las cosas en ciertos aspectos y en ciertos sentidos es como él lo pensó. Como decía antes, si los griegos distinguían entre doxa y epistema, la gran fundación de la democracia se hizo en torno a la doxa. Pero para Platón la política era para los que saben. En definitiva, lo que se llama la gente seria. Lo demás es subversión o populismo. Hoy por hoy, ¿cuál es la actualidad del psicoanálisis, la política y la subjetividad? La triple pregunta no se puede reflexionar sin preguntarse al mismo tiempo cuál es la actualidad de la sociedad del siglo XXI. Inmediatamente la mente se llena de lugares comunes o de agujeros negros. Globalización, paraísos fiscales, fluctuación de las tasas de interés, crisis más crisis, derivados, buitres, libertad o regulación, epidemia de analistas económicas y demás hierbas actuales, por una jerga económica de crecimiento infinito.
Así todo nos puede ayudar un libro más o menos reciente que me llamó la atención, creo que es del año pasado. Lleva el sugerente título de El espectro del capital, del filósofo alemán Joseph Vogel, no sé cómo se pronuncia, B-O-G-L, Vogel. Vogel. ¿Eh? Vogel, no tiene ella, claro, ¿eh? Pero no importa, Vogel, qué sé yo. Un libro que habla, dicho en un resumen un tanto violento, de algo aparentemente muy sabido: la financiarización del mundo. La financiarización del mundo es una palabra, una palabreja, digamos, que yo creí que yo había inventado. Uno siempre cree que inventar y no inventa nada, ¿ves? Después ya la vi por otro lado, así que... Pero bueno, yo la puse, cuando la escribí me apareció el corrector en rojo y dije, la inventé yo. Pero las apariencias, pues, en ocasiones solo son un vistazo de algo que la conciencia humana al respecto está más adormecida que nunca, en un mundo que las operaciones financieras no descansan ni se cansan, invisibles para la inmensa mayoría del planeta. El espectro del capital apunta a la conciencia de la humanidad. Espectro. Un espectro se cierne sobre Europa. El espectro del comunismo. Ese es el comienzo fantástico del manifiesto comunista. El espectro de estos tiempos es un capitalismo con un sentido único. La economía financiera cuyo principio más íntimo es de naturaleza teológica, dice Vogel. Es decir, tiende a la eternidad, como si finalmente se llegara al fin de la historia, con la estructura, por fin, dominando a la historia, regida por un Dios financiero. Dueño del sentido, por tanto, esencial del orden de las cosas, los demás fenómenos son en realidad epifenómenos, es decir, fenómenos derivados. El resultado de esto es un nuevo homo, dividido en dos: un homo economicus y un homo consumus. El homo economicus, dice Vogel, es todavía un ser con inteligencia, con ciertas libertades, guiado no tanto por el principio del placer, sino más bien por el principio de realidad, centrado en las pérdidas y las ganancias. Alguien que aspira a mejorar su vida y punto. El homo consumus, dice, es miope, tonto y satisface intereses ajenos, muy tranquilo mientras puede satisfacer sus necesidades de consumo, aferrado a una lógica de hierro en la que está preso, consumiendo, consume su vida. El homo económicos y el homo consumus, más allá de sus diferencias, comparten un ideal, quizás el único ideal vigente en estos tiempos: ser bien gobernados. Es posible que sea este achatamiento lo que Castiglione llamaba el avance de la insignificancia, o más todavía, el triunfo de la insignificancia. Lo que hace decir de Orwell que la política no es que sea impotente, es cómplice. Tal vez no sea necesario decir cómplice de qué y de quién. También la religiosidad es cómplice del orden de las cosas. Sin embargo, no se trata, me parece, ni de erradicar ni de combatir a las religiones, ni es posible ni es deseable. Sabemos además que hay el efecto de Freud está mencionado, dos grandes experimentos culturales que pretendieron desalojar o erradicar la religión y no pudieron, ¿no? La Revolución Francesa o el comunismo. En todo caso, lo que se trata es de alternativas a la religión. Así como hay un pensamiento religioso, también es posible un pensamiento ateo. La diferencia está que el pensamiento religioso es uno de los tantos pensamientos que podemos decir pensamientos pensados, con los cuales nos recibe a cada uno de nosotros la humanidad. Toda una gran cantidad de pensamientos enlatados que nos hacen creer que pensamos. El pensamiento ateo, en cambio, siempre, o al menos es posible que siempre, sea un pensamiento a pensar, nunca terminado. El gran escritor Saramago decía, en un artículo que creo que del año 2005, que a los que tengan ganas siempre se lo sugiero, se llama Dios como problema. Muy buen título para mi gusto, donde Saramago habla del cosmos, de los millones y millones de galaxias, de astros, etcétera, etcétera, donde no reina ni la crueldad, ni el odio, etcétera.
Entonces va a decir, puestos aquí, sin saber por qué ni para qué, hemos tenido que inventarlo todo, incluso a Dios. Pero no podemos sacarlo de nuestras cabezas, ni siquiera los ateos. Al menos discutámoslo. Sí, cierro. Mira, justo aquí cierre también. Para el cierre, entonces, dejé estas dos cositas. Tres, en realidad, con permiso. Hace un tiempo, Osvaldo Bayer citaba al escritor judío Yoram Kaniuk, nacido en Tel Aviv en el año 30, en una frase que apunta al centro de la subjetividad humana, para mi gusto, en su problemática fundamental. Kaniuk dice, se puede ser demócrata o religioso, una cosa o la otra. Y para final, dos cositas. Me gusta una frase de Edgar Morin, o Morin, nunca sé cómo se dice, me da igual. Y evidentemente no me da igual porque digo las dos cosas. Morin dice, el hombre es ese animal loco que en su locura inventó la razón. Y esto. Ayer vi un graffiti que me encantó. Está por la calle Corrientes, en la manzana donde está la Facultad de Humanidades, pero del lado más cheto, del lado de Corrientes, ¿no? Donde estaba antes, hace muchos años, la Facultad de Filosofía, donde hace 1000 años más o menos estudiábamos y nos encontramos con el psicoanálisis. Y el graffiti hecho en una letra no típica de los grafitis, prolija. Dice, ¿quién es el otro? Autor, la alteridad. Y con una firma, la alteridad firmada, ¿no? Fantástico, digamos. Podemos decir, la alteridad en su peor versión es inalterable, como el ser de Parmenides. Bueno, gracias. Bueno, pasamos la palabra a Sebastián Grimland. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería agradecerle a la organización la posibilidad de participar en este congreso, siendo la primera vez que se me invita a un evento de estas características en calidad de psicoanalista, y por lo general a los docentes que no pertenecemos a las cátedras del Paladar Negro no se nos invita para este tipo de instancias. Por otra parte, es un honor para mí compartir esta mesa con Jorge Besso y con Yago Franco, y estoy muy contento por eso. Voy a leer el trabajo porque siempre tengo temor de irme por las ramas, de excederme, y espero que la lectura sea la correcta en el trabajo. El título que ubiqué para trabajar la problemática que se nos invita a participar, psicoanálisis, política y subjetividad, se me ocurrió una política psicoanalítica del psicoanálisis, defensas y resistencias del psicoanálisis frente a la crisis contemporánea, y después me pregunté por qué armo estos títulos cuando tengo que venir a exponer, pero bueno, podría buscar algunos enunciados más sencillos. El psicoanálisis ya acumula más de 100 años de experiencia. Salvo en un periodo breve de su historia, no compone una disciplina uniforme, menos aún un sistema de pensamiento. Esto se debe a dos grandes razones. La primera deriva de las discusiones intrateóricas cuyos referentes han formado escuelas y líneas de pensamiento. La segunda se corresponde con los cambios históricos que han marcado su práctica. El estado actual del campo analítico ya poco tiene que ver con el contexto originario a fines del siglo XIX, cuando Freud, partiendo del contacto clínico y el estudio de los fenómenos histéricos, comienza a construir los cimientos sostenidos de tres pilares básicos del psicoanálisis: la clínica, el método y, por último, el corpus teórico. Posteriormente se desarrolla un esquema institucional de formación de analistas, entendiendo por ello la transmisión, entre comillas, de la nueva ciencia
que en correlato con sus tres pilares implicará el análisis personal, el estudio teórico y la supervisión. Todo eso significa, en suma, que el psicoanálisis, al mismo tiempo que involucra la clínica, ha sido una experiencia institucional. Este modelo de funcionamiento y transmisión ha predominado desde que se conformara la primera expresión de la IPA, fundada por Freud y sus discípulos seguidores, hasta buena parte de la segunda mitad del siglo XX. El mencionado funcionamiento institucional, regulador de la práctica analítica, más allá de sus rupturas internas, escisiones, con independencia de sus causas y fundamentos, generó un sistema, metafóricamente hablando, de defensas y resistencias tanto a las tensiones internas como a las exigencias impuestas por los cambios culturales y las formas de expresión del malestar de su época. Una política psicoanalítica del psicoanálisis, expresión acuñada por Jean Laplanche, pretende poner a trabajar el psicoanálisis desde su propio cuerpo conceptual, pensar si él mismo es capaz de poder pensar su propia práctica, su devenir institucional, para poder tanto comprender y trabajar sobre las expresiones del malestar de su tiempo, como de realizar las transformaciones necesarias sobre sí mismo que le exigen una época determinada y la cultura de su tiempo. El psicoanálisis, que ha sido una experiencia fecunda durante buena parte del siglo XX por su capacidad de comprensión profunda de los procesos subjetivos y culturales, en la medida que pierde interlocución frente a la sociedad para comprender el malestar de su tiempo, corre el riesgo de quedar obsoleto por el accionar de sus propias contradicciones, como solía expresar recurrentemente Silvia Bleichmann. Esto ocurre si sus interpretaciones distan del alivio y la elaboración de los conflictos humanos, si la práctica analítica se cierra sobre sí misma, si se desconocen otros campos del saber sobre la subjetividad humana, si las formas de transmisión del psicoanálisis se refugian en la nostalgia de una hegemonía que remite a sus orígenes, si confía críticamente en los anticuerpos formados por el debate epistemológico de otro tiempo, así se rigidizarán las resistencias confusamente bajo la ilusión de fortalecerse ante adversarios reales o imaginarios, al mismo tiempo que sus defensas se debilitan hasta el colapso, sufriendo así, sin conciencia clara, el motivo de la pérdida progresiva de su capacidad de representación, comprensión e intervención sobre el sufrimiento de su tiempo. Tal proceso puede ser nominado como decadencia. El estado actual de lo que genéricamente podríamos denominar como campo de la salud mental exhibe un panorama diferente a los inicios freudianos. Las presiones económicas para las coberturas mínimas de los tratamientos en psicoterapias, las tendencias a la resomatización del sufrimiento psíquico impulsado por la industria farmacológica y sus teorías psicológicas solidarias, conjuntamente con el avance, entre comillas, del conocimiento del cerebro que estimula la ilusión de que tal saber, más temprano que tarde, va a recubrir lo psíquico. Todo esto constituye un panorama en el cual Freud no pudo imaginar. Todo ello se inscribe en el contexto de cambios culturales que predisponen a un prototipo de sujeto inclinado a considerar que aquello que lo afecta no proviene de sí mismo, de su historia o de su inconsciente. Tampoco proviene de la relación entre él y la sociedad en la que vive o con los ideales que se identifica, sino, como dicen las teorías contemporáneas, de la emoción que lo perturba, las cuales pueden ser reducidas químicamente o reeducadas para su adaptación. Desde mi perspectiva, el psicoanálisis nunca convivió cómodamente con su tiempo. Sin embargo, hoy se enfrenta ante situaciones novedosas, algunas mencionadas anteriormente. Del mismo modo que el campo psi merece una revisión minuciosa, crítica y profunda tanto de su práctica, su transmisión, como de sus instituciones. Si esto no ocurriera, no se podrá anticipar como si se tratara metafóricamente de la conducción de un vehículo que es manejado a gran velocidad, incapaz de diferenciar las opciones entre la bifurcación de dos caminos, uno conduce a la fecundidad y el otro a la decadencia. En este trabajo se proponen dos conceptos para el análisis de dos conceptos de considerable tradición clínica, resistencias y defensas. Tanto su definición como su uso suelen ser adaptadas a los diversos desarrollos teóricos.
Ambas, en ocasiones, suelen ser aplicadas de forma indistinta en el vocabulario psicoanalítico, por lo general con cierta mala prensa, ya que quedan vinculadas a la imposibilidad, al obstáculo a la cura, a las fijaciones al síntoma. A grandes rasgos se entiende por defensa una formación que tiende a sostener un borde del cual se delimitan diferencias. Por ejemplo, dentro-fuera, el yo-no-yo, lo propio y lo extraño, entre otros. La defensa instituye la inscripción de una diferenciación, vale decir, ciertos procesos clínicos tienen éxito cuando se constituye una defensa. Por resistencia entendemos algo completamente diferente. Se trata de una formación que tiende a persistir, a conservarse con cierta independencia del contexto, es decir, no es que se diferencia del otro, sino que está proclive a no reconocerlo. Si tomamos como ejemplo el ejemplo paradigmático, la conocida resistencia al cambio, de lo que se trata es que más que no querer cambiar la propia estructura de la resistencia es quien no se lo permite. Defensa y resistencia pueden expresarse fenomenológicamente de forma muy similar, lo que va a variar son los mecanismos internos. Una vez definidos los conceptos, podemos hacerlos extensivos al campo del psicoanálisis. Sus defensas y resistencias en los diversos momentos de su historia, el vínculo dinámico entre ambas, debido a que aquello que se origina como defensa bien puede tornarse como resistencia. Dejemos este tema en suspenso por un momento. En mi opinión, dos textos dan cuenta de modo ejemplar y esclarecedor de la preocupación por la crisis del estado actual del psicoanálisis, ante el evidente proceso de degradación que arrastra también a nuestro campo. Tal crisis es política, en la medida que corrompe el suelo conocido de las articulaciones entre la psique y lo histórico-social. La crisis política del psicoanálisis consiste entonces en la encrucijada entre poder constituirse en una teoría fecunda para elucidar las formas de producción de subjetividad de su época, pudiendo dar cuenta de sus modos de sufrimiento, o rigidizarse bajo sus circuitos dogmáticos y hermenéuticos, cerrándose sobre sí mismo, bajo la ilusión narcisística que sus contradicciones y tensiones propias son fieles representaciones del mundo. Bajo esta última modalidad, el psicoanálisis se aísla perdiendo la capacidad de ser interlocutor social válido, hablando de sí mismo y para sí mismo. Tal crisis es captada de modo esclarecedor, por orden de aparición cronológica, en El estado del sujeto hoy, de 1986, de Castoriadis, y por Jacques Derrida, en Estados de ánimos del psicoanálisis, del año 2000. Castoriadis parte de un análisis en el cual postula el desgaste del concepto de sujeto en cuanto el mismo es vaciado en función de lo que Silvia Leichmar ha expresado en varias oportunidades como filosofización de la clínica. La misma es consecuencia, en primer lugar, por el abandono paulatino de la metapsicología como instrumento de comprensión de la psique. Segundo, por las tendencias solipsistas de ciertas corrientes psicoanalíticas de solo discutir consigo mismas. El autor, en síntesis, propondrá la noción de estratificación entre lo viviente, lo fantasmático y lo histórico-social como contenido del sujeto. Dicha articulación recompone fundamentos para la práctica psicoanalítica en cuanto nos reencontramos con la noción de un sujeto complejo, no solo constituido por la instancia intrapsíquica sino que éstas al mismo tiempo remiten a una estratificación de dimensiones que lejos están de comportarse como compartimentos estancos. Cada una de ellas responde a sus propios mecanismos y formas de generación de un plus que desborda hacia los otros estratos. Por lo tanto, la categoría de sujeto remite a una red compleja que articula no excluyentemente lo psíquico, sino también lo viviente como lo histórico-social. Desde mi perspectiva, el postulado de Castoriadis proyecta el psicoanálisis hacia la fecundidad, recomponiendo las bases del psicoanálisis contemporáneo. Estas, para constituirse, exigen, en primer lugar, el trabajo de nuevas defensas que le permitan emplazar la clínica manteniendo su especificidad y diferencia con otros abordajes del malestar psíquico. Segundo, implica el reordenamiento conceptual de poder diferenciar aquellos desarrollos teóricos que deben seguir siendo sostenidos por su fecundidad de aquellos que se han convertido en el lastre teórico originado en otro tiempo.
El costo de no poder desprenderse de estos postulados es la base de lo que Derrida ha denominado en el mencionado texto como la enfermedad autoinmune, metáfora que adquiere una gran potencia ya que implica que aquello producido como defensa termina atacando al cuerpo que debería defender, lo debilita entre los peligros y amenazas externas. Algo similar ocurre ante el advenimiento de las neurociencias duras, quienes avanzan con firmeza gracias al viento de cola de las políticas neoliberales que traen aparejados los negocios de la psicofarmacología, los sistemas de regulación laboral de las obras sociales que pauperizan la labor profesional y limitan las coberturas de los tratamientos, las tensiones de los servicios públicos de salud mental presionados por las pautas de control biopolítico. Todas estas encuentran sobre las fisuras y resquebrajaduras del suelo psicoanalítico la tierra fértil para desarrollarse desplegando la ilusión, en suma, de un bienestar que se logra desimplicando al sujeto de aquello que motiva su sufrimiento. En el mismo movimiento que esto ocurre, también el sistema social que instituye violentas formas de malestar se aleja del campo de la mirada del sujeto como si saliera por una puerta en cuanto fuente de sufrimiento para volver a ingresar a la escena como quien propone la solución. Tal solución se hace visible ante la mirada del hombre común bajo la expresión de la medicalización del malestar o la judicialización de las consecuencias de la desigualdad social. La psicología no se encuentra ajena a dicho entramado, tampoco el psicoanálisis inscrito en la formación universitaria de psicólogos. Creería que para quienes tenemos una formación psicoanalítica no nos conmociona necesariamente la crisis en cuanto a conjunto de tensiones que afectan nuestra práctica, ya que el psicoanálisis, en cuanto a teoría crítica de lo humano, de la subjetividad, ha nacido con el fin de explorar el sentido trágico de la vida, las formas de sufrimiento inherentes a la existencia, las contradicciones humanas, las ambivalencias, en suma, los conflictos de la vida psíquica. Siempre el psicoanálisis ha convivido con un mundo en convulsión. Como ejemplo de ello, simplemente se puede hacer referencia a la producción freudiana que abarca el periodo entre la Primera Guerra Mundial, los textos escritos durante la Paz de Versalles y la llegada del nazismo al poder. Sin embargo, no deja de ser preocupante cómo la crisis de la cultura contemporánea ha hecho corrosión en los pilares que de antaño sostuvieron al psicoanálisis. La crisis sí me preocupa cuando el instrumento teórico construido para pensar se ha contaminado a modo de un germen que resiste anular y ha logrado decodificar el sistema de defensas para ponerse a trabajar del lado de la enfermedad autoinmune. Esto se manifiesta cuando diversas expresiones de problemáticas sociales que tendrían que ser cuidadosamente analizadas, reflexivamente tratadas, se convierten en fuente de reivindicación, de ideologización, sin que necesariamente haya un pensamiento profundo que la fundamente. La crisis preocupa cuando la discusión universitaria propende a relevar las correlaciones de fuerza por sobre las argumentaciones, cuando la cultura que habitamos se rige por formas de producción de subjetividad compuestas por un alto grado de desligazón y pareciera que el modo de subsistencia o adaptación social es el vaciamiento. La crisis preocupa cuando el pensamiento, como actividad compleja e integradora de la psique, queda relegada a la acción, a la descarga. Cuando la cultura del tánatos se ha vuelto mucho más barata que el trabajo del eros, en la medida de que el costo narcisístico del análisis personal, la supervisión y la formación teórica parecieran ser más difíciles de asumir que lo netamente económico de la formación como analistas. Es decir, cuando se produce el mismo mecanismo entre aquello que se observa en la clínica, señalado más arriba, con algunos síntomas de la formación de analistas. No puedo evitar, como docente de esta facultad, señalar mi preocupación por el desinterés que un sector no menor de nuestra comunidad sí tiene por la formación en general y especialmente por el psicoanálisis. No porque debieran ser finalmente psicoanalistas, sino por el hecho de no dar lugar en su formación a una teoría que ha originado una práctica sin precedentes en la historia de la humanidad. Me refiero puntualmente al hecho de que una persona pueda hablar libremente de su sufrimiento, de sus deseos, de sus fantasías, de sus sueños, de aquello que lo avergüenza y que no hablaría con nadie, incluso
de lo que piensa sin saber que lo piensa. Y esto puede hacerlo sin que quien lo escuche lo juzgue moralmente, sino que trate de pensar con él a qué o a dónde remiten sus pensamientos, sus sentidos singulares e inconscientes. Pero al mismo tiempo, dicho encuentro implica un pacto ético fundamental que consiste en que esos pensamientos no son sin efecto ni consecuencias para sí mismo o para los otros. En otras palabras, que la vida, así como pulsa hacia el cumplimiento del deseo, también exige el trabajo de renuncia a lo pulsional como condición necesaria para la convivencia con los otros. Muchas gracias. Bueno, lo escuchamos ahora a Franco Yago y después abrimos algunas preguntas que ustedes quieran realizar. Bueno, Franco Yago no vino, pero vino Yago Franco. Manda saludos. No puedo. Estoy muy atento, sí. Bueno, y como corresponde, sí. Y bueno, tengo que agradecer, porque si no agradezco queda mal. Pero bueno, gracias por la invitación, gracias por la presencia de ustedes. Y sí, me gusta mucho estar en la mesa compartiendo con estos colegas. Y en lo que voy a leer van a haber unos entrecruzamientos y coincidencias, sobre todo con el trabajo de Jorge y con algunas de las cosas que planteó Sebastián también. Bueno, el trabajo se llama Frank Underwood, Poder, Política, Psicoanálisis. Bueno, saben, o si no saben, se van a enterar ahora. Y podrán ver la serie, que Frank Underwood es protagonista de la serie House of Cards. Entonces, Frank Underwood es Francis para los amigos, aunque es bastante dudoso que tenga amigos, porque asesina o manda a asesinar a quienes entorpezcan o amenazan su camino al poder, utiliza y traiciona a los otros sin que eso lo afecte. Francis es quien va a llegar a la presidencia de los Estados Unidos luego de desplazar al vicepresidente y de traicionar al presidente. Es un buen muchacho, ¿no? Francis, el que orina sobre la tumba de su padre, el que escupe la imagen de Cristo en la iglesia. Francis nos dice: es el poder, idiotas. Si del capitalismo se trata, lo es porque es un nuevo modo de dominio. No se trata exclusiva ni centralmente del dinero ni del capital. Eso es un medio, no es el fin. El fin es el poder, cueste lo que cueste. Hiroshima, Auschwitz, el terrorismo de Estado, el apartheid, el aniquilamiento del pueblo palestino, grandes masas destruidos, el pueblo sirio, los pueblos originarios, etc. Todos daños colaterales producidos por el capital. El dominio económico pavimenta el camino al poder. Margaret Thatcher lo dijo claramente: la economía es el medio para dominar el alma. Y dice Francis, Tusk entiende la diferencia entre dinero y poder. Eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Él no mide su riqueza en jets privados, sino en almas compradas. Así se llama esta parte del trabajo, almas compradas. ¿Es posible, pregunto, una sociedad sin que una parte de la misma oprima, domine, explote a la otra? Si la historia es la historia de la lucha y confrontación entre dos proyectos, el de dominio de una parte de la sociedad sobre otra, versus el de la igualdad, la libertad, la verdad, la justicia, etc., si así fuera, está claro que viene ganando por goleada el primer proyecto. Hasta 1989, año de la caída del muro de Berlín, parecía posible que el segundo proyecto pudiera tener lugar. Es más, ya lo habría tenido en la Unión Soviética, en Cuba, en China, aunque se supiera o sospechara que no era tan así. Pero lo que soplaba en el viento es que en algún lugar, en algún momento, se podría arribar a una sociedad socialista o comunista. Sabemos que la caída del muro lo fue también de ese proyecto. Así el otro, el capitalista, ha reinado y reina casi sin oposición. Una oposición que cuando estuvo presente lo fue, por un lado, exterior a dicho proyecto, consiguiendo las luchas obreras, estudiantiles y de sectores de las clases medias, mejoras en los niveles de vida, educación y salud para inmensas mayorías.
beneficiadas por un cierto recorte de la riqueza de los apropiadores de la misma, la burguesía. Pero también supo tener y tiene una oposición al interior de dicho proyecto, el capitalista, con la presencia de significaciones del otro, ya que en la educación, en el sistema jurídico, en las constituciones, en el arte, en el acervo histórico de los pueblos, las ideas de igualdad, justicia, solidaridad, libertad, verdad, etc., han estado y siguen estando presentes. Pero el problema es que hoy una significación se arroga a la totalidad del sentido de lo existente. Dice algo como: las cosas son así, no hay otra forma de vida posible más que la capitalista, o sea, el siempre más, el goce en lo nuevo por lo nuevo mismo, lo cual nos puede proveer de un placer sin límites a través del consumismo, garantizándonos el arribo a la felicidad plena. Y somos todos y cada uno responsables de llegar a la misma. No hacerlo es una falla personal o de la sociedad que no hace las cosas bien. Y si esto ocurre, la fiesta terminó. Hay que sacrificarse, hay que ajustar. Esto les debe sonar familiar. Psicoanálisis y política. Sobre este telón de fondo, Jorge Alemán, con quien voy a polemizar en este trabajo, Jorge Alemán se pregunta cómo hacer del psicoanálisis un verdadero hecho político de la ciudad. ¿Cómo hacer del psicoanálisis un verdadero hecho político de la ciudad? Junto con Laclau, Badiou y Zizek, ha venido haciendo en los últimos tiempos el intento de dar respuestas a dicha pregunta. Ahora bien, sostengo que la respuesta puede encontrarse en el mismo Freud, quien tuvo una intervención política en la sociedad de su época. La misma, por ahora la única desde el psicoanálisis a mi entender, puede advertirse en que la niñez, la sexualidad, la familia, lo paterno, lo materno, la feminidad, etc., entre otras cuestiones, no volverían a ser lo mismo. Su descubrimiento del Edipo, el inconsciente, la pulsión de muerte, la sexualidad infantil, etc., alteraron a la sociedad. Y sin proponérselo, Freud, por honestidad intelectual, fue un factor importante en la alteración del mundo simbólico, paralela a la descomposición producida en su avance devastador por el capitalismo, pero que ya es de otro orden, lo que con Castoriadis conocemos como avance de la insignificancia. Porque una cosa es el cuestionamiento lúcido del instituido, es decir, la destotemización, la desacralización de las instituciones, y otra es su descomposición. Voy a centrarme, por la actualidad que tiene, en el legado de Freud respecto de la presencia de la pulsión de muerte, tanto a nivel del sujeto como del colectivo. Esto es lo que he intentado rescatar y subrayar en mi libro Más allá del malestar en la cultura. Para Freud, son las renuncias excesivas exigidas por el otro, incorporadas en la tópica psíquica en el super-yo, las que hacen exacerbar el sentimiento de culpa y la sujeción a lo instituido. Pero resulta que de lo que ahora se trata no es de un otro que reclame renuncias, sino todo lo contrario. Reclama lo ilimitado, el goce constante, lo que está más allá del principio del placer y del malestar en la cultura. Y a nivel del super-yo también produce culpa. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede ser que el super-yo produzca culpa, sea por la renuncia como por la exigencia de llevar adelante un deseo sin límites? En este último caso, la culpa se produce por no cumplir con un ideal imposible. Si antes se trataba de la renuncia, ahora lo es de un estado de disfrute ilimitado que deja al sujeto siempre en falta, dado que lo ilimitado es lo imposible. El mecanismo de control y dominio de esta manera se ha sofisticado y perfeccionado. Este filósofo de moda, chino, pero que vive en Alemania, no sé por qué eso, pero bueno, Liu Chun-han lo dice claramente: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o el sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotador en revolucionario, sino en depresivo. Sigo. De la mano de la pulsión de muerte, encontramos algo que vengo resaltando, la asociabilidad originaria del humano. Contra esto, y contra el narcisismo, tendrá que batallar la sociedad para socializar a cada monstruito que llega a este mundo. La asociabilidad originaria, ese odio radical que anida en el psiquismo, solamente logra mitigarse mediante el dispositivo social que Fernando Ulloa denominó ternura, que es lo que crea la pulsión y abre las puertas a la sublimación
y crea las condiciones para el lazo social. Volvamos a Francis. Él está frente a nosotros como muestrario de satisfacciones pulsionales libres de todo escrúpulo. Vemos su autoerotismo y narcisismo en juego, también como el otro está o desintegrado de su vida psíquica o está reducido a objeto para la satisfacción narcisista o para simple descarga pulsional, desconocido como otro. Francis ejerce crueldad y se dirige al público directamente, anulando la cuarta pared. Mira a los ojos de los espectadores y es como si dijera: soy uno de ustedes, por eso comparto mis secretos, por eso los hago cómplices, son un modelo en el cual pueden mirarse. Aclaro para los que no han visto la serie, él a veces interrumpe la secuencia de lo que está ocurriendo, se dirige a la cámara y le habla al público, ¿sí? Tiene este recurso que se llama la ruptura de la cuarta pared. Son 3 paredes, la del escenario, la de frente es la del público, él rompe esa pared. Representa Francis un modelo identificatorio que el poder instituido segrega, triunfar y tener éxito sin que importen los medios, que ve en alianza con la promesa de un placer sin límites el cierre narcisista y autoerótico que eso promueve. Es un antropos sádico, un perverso, un modelo identificatorio, de todas maneras simpático, aunque no lo parezca. ¿No? Es simpático, tiene una simpatía. Es un inquietante, justamente. Un modelo identificatorio que lleva a generar una sociedad de sujetos antisociales, lo que es un absoluto oxímoron e implica la destrucción de la sociedad. Ahora voy a hablar de una política de la pulsión a la pulsión como política. Francis ha renunciado a la paternidad y odia a su padre, reniega de él, lo humilla orinando sobre su tumba. Nuevamente es necesario discernir entre destitución y descomposición. Lo paterno ha sido un ordenador por excelencia del espacio sociocultural. Ligado al orden simbólico patriarcal, su declinación provocó preocupación hasta en Lacan, que intentó volver a ponerlo en su lugar, en vano. Se lo trató como algo transhistórico, este es el problema, siendo en realidad el padre una creación histórica. Curiosamente, el propio psicoanálisis tiene que ver con su declinación, más allá de la voluntad de Freud y de Lacan. La alteración del orden simbólico instituido por el patriarcado no es en absoluto una mala noticia. El problema radica en la pregunta: ¿qué es lo que viene en su lugar? Francis parece mostrar la liberación de dicho padre y el encarnar cada uno por sí mismo la ley, que deja de ser un hecho colectivo para convertirse en una ley privatizada. Cada uno podría darse la propia. Sin embargo, esto es por lo menos en parte engañoso. Es el otro que exige el placer ilimitado quien parece haber ocupado el lugar dejado vacante en la declinación de la significación paterna. Francis es así un fiel representante de un poder sin límites donde lo pulsional puede hallar libre expresión: asesinato, destrucción de oponentes, licuación de toda ética que no sea la que está al servicio de detentar el poder. Es la política de lo real de la pulsión que se expande en el consumo y el poder ilimitados. Si la política intenta dominar a la pulsión, es decir, si la polis tiene entre sus objetivos y tareas la de ofrecer cauces para el mundo pulsional, de lo que hoy se trata es de la pulsión como política, la pulsión al servicio del dominio. Esta sociedad se encarga de exacerbar el mundo pulsional, de agitarlo, de atraerlo vertiginosamente mediante el circuito del éxito, el consumo, la aceleración de la temporalidad, la presencia constante de las pantallas tal como se muestra en la vida cotidiana, como puede apreciarse en el nerviosismo de la agitación pulsional producido por la consulta constante a los celulares, las tablets, etc. Vieron que todos vamos caminando por la calle o estamos en los bares y miramos las pantallas, miramos los celulares, no sé para qué lo hacemos, todo el tiempo. Cada tanto alguien se rompe el alma haciendo esto, no fue el caso de Jorge. Lo autoerótico ocupa así un lugar privilegiado en esta cultura. Más allá del narcisismo, la descarga, lo psicosomático, el acto, devienen modos de la subjetividad propuesta por el capitalismo en su desarrollo actual. Es por eso que he postulado a lo borderline como paradigma de la clínica actual. Ahora voy a hacer un breve comentario sobre la izquierda lacaniana. Como sabemos, Alemán, junto con Stavrakakis, reivindica la existencia de una izquierda lacaniana. Sostiene que el actual, lo cito, es el primer régimen histórico que intenta alcanzar la primera dependencia simbólica.
termina la cita. Llevaría a cabo así lo que él denomina crimen perfecto, y ese lugar sería el lugar de la izquierda lacaniana. El sujeto y la subjetividad quedarían subsumidos. Sería, por lo tanto, la virtual desaparición del sujeto. Para tratar críticamente esta tesis de Alemán, lo que a mí me interesa resaltar es la cuestión de lo ilimitado que habita en el inconsciente, que ignora a la castración. La gran novedad es que ha surgido un régimen que satisface esto ilimitado que habita en el inconsciente y pretende convencer al sujeto de que la castración podría no tener lugar. Por eso es tan difícil de ser erradicado. Ya no es, como veíamos, un poder asentado en la renuncia y que produce severidad superyoica. Es la satisfacción, que siempre es insuficiente, la que genera un sentimiento de estar en falta y culpa por estarlo. El consumismo hace realidad por breves instantes lo que el inconsciente desea, que no haya límites, encontrarse con el objeto originario, con el objeto A, pero por supuesto que para volver a perderlo. Esta es la secreta estrategia y lanzarse a la búsqueda de otro objeto. Este ideal es imposible, destruye el mundo simbólico de modo lento e insidioso. Así se extrae de la tesis de Castoriadis en Ante la guerra, referida a la destrucción del lenguaje, que personalmente complejizado al incluir la destrucción del afecto. Es así la destrucción del campo simbólico y, por otro lado, la destrucción o imposibilidad de crear a nivel individual, a nivel psíquico, los representantes representativos de la pulsión, es decir, la representación y el afecto. Si el capitalismo actual le da al inconsciente lo que éste demanda, es decir, lo ilimitado, estamos ante un nuevo problema, no presentado en mundos simbólicos previos. Es un nuevo modo de la dominación. Paso a hablar ahora de subjetividad y sujeto. La aseveración citada de Alemán respecto de que el régimen capitalista intenta alcanzar la primera dependencia simbólica me conduce a esta pregunta. ¿Es posible una socialización, reabsorción social completa del psiquismo? Sería una suerte, si esto fuera posible, una suerte de colonización del inconsciente, y no habría distancia entre el sujeto y el otro, ni entre el sujeto y la subjetividad. Es más, Alemán profundiza esta idea hablando del riesgo de la supresión del inconsciente. Esta sociedad pondría en riesgo la existencia misma del inconsciente. Vamos a ver si esto podría ser posible. Para empezar, ¿hay algún momento en el cual la sociedad instituida no esté presente para el infans? Lacan mismo sostuvo que el inconsciente es el discurso del otro. Los objetos originarios vayan al infans con un discurso que proviene de ese otro, pero sabemos que esto está sometido a la propia actividad psíquica del infans. Ocurre que aún en los estadios más tempranos de la estructuración del sujeto, su mundo pulsional, la represión originaria misma, están en relación a lo instituido. Es la sociedad la que decide lo que debe reprimirse, la que ofrece objetos para la sublimación, también objetos para la satisfacción pulsional. Crea destinos de la pulsión y modelos identificatorios. Así que la diferencia entre sujeto y subjetividad no es tan fácilmente apreciable, es algo indecidible. El sujeto psíquico contiene las modalidades propias de la psique humana y las primeras traducciones referidas al encuentro con el cuerpo y con el otro, pero que no son del todo ajenas al mundo instituido, aunque sí absolutamente propias y originales, porque entre el psiquismo y el otro se encuentra la figurabilidad psíquica, eso que Castoriadis llama imaginación radical. Sin tener en cuenta este factor, el riesgo es considerar que los sujetos podrían devenir autómatas, como en 1984, o autistas. Es decir, sería posible el crimen perfecto señalado por Alemán. Ahora bien, el capitalismo no es un caso aparte del hecho de que toda sociedad interviene desde los primeros momentos en la conformación del sujeto. Pero siempre hay una separación, una diferencia entre el discurso del otro y el sujeto. Lo que tiene lugar en la actualidad es el modo insidioso con el cual el poder instituido, que tiende a invisibilizarse vía su naturalización, se hace presente en el psiquismo de los humanos, dificultando la distancia entre el sujeto y el otro, pero no anulándola. Vuelvo a lo ya dicho, no hay socialización sin resto. No se puede suprimir el inconsciente, sería postular que no hay represión ni originaria, ni edípica, ni postedípica, ni por lo tanto se puede suprimir el fantaseo,
o el surgimiento de una nueva idea, o la reflexividad misma. Todo esto puede verse acotado, pero no suprimido. Entonces, el llamado crimen perfecto por Alemán sigue los dictados de la criminología. Es altamente improbable, pero rigurosamente hablando voy a decir que es imposible. Paso a la última parte del trabajo. En el hasta ahora último capítulo de House of Cards, disculpen los que no lo hayan llegado a ver, se los voy a contar. Una partecita nada más. Ni siquiera voy a decir qué escena es, ¿sí? Francis y su mujer, que se postulan para ser presidente y vice respectivamente, pero que ahora quieren ser elegidos por el voto, mientras miran la decapitación de un estadounidense a manos de un comando similar al Estado Islámico, se prometen mutuamente, y esto es interesante, sin quitar la mirada de ese horrendo espectáculo que está siendo visto en una pantalla, que como saben que les va a resultar muy difícil y les ponen muchos obstáculos para ganar las elecciones, están decididos a desatar el terror. Así lo dicen. A producir su propio Armagedón. Peor del que se ve en la pantalla, a la cual asiste espantado todo su gabinete, que aparta la mirada. Me pregunto si esto anticipa cómo puede llegar a ser el final del capitalismo. Pero bueno, tiene buena prensa ser optimista o pesimista, sobre todo ser pesimista. Es cierto que estamos ante la posibilidad de que ocurra un cataclismo ecológico o atentados que desaten una guerra ilimitada. El poder instituido, que está en manos de grandes corporaciones de la burguesía y que no se impone necesariamente por la fuerza ni la amenaza, pretende producir una subjetividad desde la cura. Pretende, pero ya dije que no es posible. Por lo menos así lo veo yo, como decía Guillermo Nimo. He señalado, gran pensador, he señalado mi doble desacuerdo con Alemán en este punto. Por un lado, porque no es tan clara la separación entre sujeto y subjetividad. Por otro lado, porque hay algo indomeniable en el psiquismo, sea cual fuera el poder reinante. Algo que puede crear un poema, pero también un campo de concentración, un síntoma, una sociedad capitalista, un estado totalitario, una sinfonía. Castoriadis lo llamó imaginario radical. Un imaginario radical que también creó el proyecto de la autonomía, el cual permanece como un virus en el cuerpo social, a veces latente, otras activo. Este proyecto es una tendencia, un camino, una actividad, no es un punto de llegada, no implica un estado final de las cosas, una utopía, un final feliz, ni mucho menos. La presencia de la asociabilidad de la psique y la pulsión de muerte, la del inconsciente y por lo tanto la imposibilidad radical de una transparencia social plantean un imposible de la vida en común, lo cual obliga a una actividad sin fin, una actividad permanente de interrogación sobre lo instituido y un estado de alerta y vigilancia sobre el poder, lo cual implica considerar que una vez destituido o desplomado sobre sí mismo el capitalismo como forma de vida, dicha actividad de interrogación no se cancelará. Mientras, la tarea de interrogación del instituido a través de todos los medios que sean posibles es indispensable. Castoriadis, en abril de 1996, un año antes de su muerte, en el final de una conferencia multitudinaria realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, dijo, cito, «Lo que se manifiesta es un estado de la sociedad en el cual, por el momento, el proyecto capitalista ocupa todo el lugar. La otra cosa, si es que hay otra cosa, trabaja en las profundidades de la sociedad y por eso no la podemos ver fácilmente. Cada tanto podemos ver alguna manifestación, no se le puede ver, pero tenemos que ayudarle a manifestar, trabajar para que se manifieste. Y para eso, la primera condición es que seamos verdaderamente lúcidos en cuanto a la realidad». Esto es lo que dijo Castoriadis. Yo me pregunto, ¿qué es lo que trabaja en las profundidades? Recordemos que han ocurrido grandes cambios en la subjetividad por fuera de la lucha partidaria o revolucionaria durante el siglo pasado. Mujeres, jóvenes, homosexuales, los negros en Estados Unidos, etc., son subjetividades que se alteraron y alteraron su lugar a partir de luchas realizadas y también, en algunos de estos casos, por los efectos del psicoanálisis en la polis. Y experiencias colectivas entre nosotros, como las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, el movimiento piquetero, los organismos de derechos humanos, han tenido lugar entre nosotros.
En estos casos se cumple lo propuesto por Badiou, la política a distancia del Estado, que en el caso de las subjetividades ha producido los cambios más permanentes. Entonces voy a lo siguiente antes de terminar. No solo el poder instituido produce subjetividad, esto es fundamental. Existe un infrapoder radical, decía Castoriadis, en la sociedad, un poder instituyente colectivo. También manifestado en la revolución de los soviets, mayo del 68, el movimiento hippie del Cordobazo, los eventos de 2001, 2002, las asambleas socioambientales, etc. Así, la política es el terreno de la invención y del acontecimiento, una muestra de la indeterminación en la historia que hace que haya historia. Para terminar, vuelvo sobre el inicio de este trabajo. ¿Cómo hacer del psicoanálisis un hecho político de la ciudad que esté a la altura de la intervención freudiana? Entiendo que la cuestión pasa por remarcar el estado de agitación pulsional que produce el capitalismo actual, liberando pulsión de muerte. También, y por lo tanto, que ya no se trata del malestar en la cultura exclusivamente, sino que hay algo que está más allá de este malestar. Y esto es porque hemos pasado de una cultura que exige renuncias a otra que exige placer ilimitado. Que presentaciones clínicas como las adicciones, anorexias, bulimias, afánisis, depresiones, patologías psicosomáticas, crisis de angustia, entre otras, que no son estrictamente nuevas, pero sabemos que su frecuencia ha aumentado, así como su superposición con otros cuadros, no siendo cuadros puros. Estos cuadros tienen directa relación en su prevalencia con el estado de la cultura. Debe revisarse, por otra parte, lo que conocemos como complejo de castración. Y aquí me perdí diciendo castración, pero está mal. No está mal, ¿no? Impresión. Que hace de la aceptación, renegación o forclusión de la diferencia sexual anatómica el ordenador por excelencia de la clínica, es decir, quitar este ordenamiento como fundamento de la clínica. Lo que conduce a otra intervención política que es separar la sexualidad de la perversión, que estuvo ligada a la renegación de la diferencia sexual anatómica y a la homosexualidad. Esto puede ser una boludez, así dicho. Yo leí esto hace un par de años, no este texto, por suerte, si no estaría plagiándome a mí mismo, pero sí un fragmento parecido en la Asociación Psicoanalítica Argentina, y se armó un descalabro porque para muchos psicoanalistas de esa institución la homosexualidad sigue siendo una perversión, ¿sí? Y lo dicen así con toda la letra. Entonces, una idea, una intervención política es separar la sexualidad de la perversión, que estuvo ligada a la renegación de la diferencia sexual anatómica y a la homosexualidad. Así, puede ser perverso un heterosexual, un homosexual, un transexual, etc., reservando el término perversión para casos en los cuales el otro es desubjetificado y sometido a la crueldad del perpetrador. Siguiendo en esta línea, es indispensable políticamente erradicar del corpus teórico toda presencia del orden patriarcal. Estas son algunas intervenciones políticas posibles del psicoanálisis hoy en día, y me pareció importante citarlas para que no quede el trabajo planteado simplemente como una pregunta, porque creo que es momento de empezar a dar respuestas y de empezar a actuar concretamente con nuestro corpus teórico sobre la sociedad, como lo hizo Freud en su momento, y cité los efectos que a mi parecer tuvo su intervención. Gracias. Vamos a hacer un espacio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de finalizar con este panel? Estoy cerca. Antes que nada, agradecerles por sus palabras a los tres. Y la pregunta es para Jorge. Decirte que si podrías explayarte un poco más sobre la frase "se puede ser demócrata o religioso", que no es la primera vez que escucho, digamos, la escuché hace 3 o 4 años en una clase teórica de lo que era antes Rep 1, y en ese momento dudé sobre la cuestión, digo, ¿qué significará esto? Se ve que me quedó en
preconsciente y no la vi más, y hoy que la trajiste de vuelta, la reviví de vuelta, digamos bien a que... Claro. Bueno. Bueno, gracias por recordar esa clase. Me acuerdo que yo terminé una clase inaugural con esa frase y hice en ese momento algunas aclaraciones. Por ejemplo, le pedí a los alumnos que tanto quiero que por favor no me pusieran nervioso. No me digan, profesor, yo soy demócrata, pero el domingo voy a misa, o voy a la sinagoga, o voy a la mezquita, lo que sea, digamos. Todos sabemos que en la vida uno hace un poco lo que quiere y otro mucho lo que puede, no se trata de eso. Se trata de rescatar la profunda tensión que me parece que captó Cañú entre estos dos discursos, el de la religión y el de la democracia. Incluso yo diría entre la pasión por la religión y la pasión por la democracia, ¿no? Entonces, en este sentido, es que él habla, ¿no? En esa clase que vos recordás, alguien sobre el final de la clase me dijo, un alumno que después yo le tomé mucho cariño, y en el momento no tanto, ¿no? Me dice, profesor, porque claro, Cañú, que es un tipo que le ganó un juicio al Estado de Israel para figurar como ciudadano sin religión. Yo no conozco otro caso, ¿no? Me encantó, ¿y este quién es, no? Entonces, un alumno me dice, profesor, para hablar de Israel hay que haber estado en Israel. Bueno, me dije yo. Primero, ¿cómo sabe que yo no estuve? ¿No? Y efectivamente no estuve, ¿no? Me lo dio por descontado. Segundo, yo digo, mirá, yo, Cañú, o por lo menos así yo entendí, no está hablando de Israel, ¿no? Ni está hablando de la religión de Israel, está hablando de la religiosidad. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, para contestar más directamente tu pregunta, se me ocurre en este momento lo siguiente. En la noche del 26 de agosto o el 29, no me acuerdo bien, porque yo era chiquito ese día, de 1789, después de una larga días y noches, sale la primera declaración de los derechos del hombre, ¿no? De esa, ustedes saben, se derivan todas las declaraciones de derechos humanos, las convenciones, los pactos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta declaración se llama, y eso me lo hizo descubrir un psicoanalista francés que se llama Legofé, no tan popular, se llama Declaración del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ¿por qué dos? ¿No? Y además, ¿quiénes son estos dos, el ciudadano y el hombre? Porque si son dos, no son lo mismo, ¿no? Yo me tomé el trabajo, la leí atentamente, más cortita además, ¿no? Y me puse a contar cuántas veces decía el hombre y cuántas veces decía el ciudadano. No llegué a una conclusión, salvo si no una vez más mi neurosis, ¿no? Porque estoy contando esto, ¿no? Como si fuera a descubrir algo ahí. Me salió empatado, además, para colmo. Entonces, podríamos decir, desde ese ángulo, ¿no? La sociedad está dividida entre ciudadanos y religiosos, ¿no? Los hombres son religiosos de una u otra manera, ¿no? Y lo que está en juego acá es, ustedes saben, perdón si me alargo un poco, ¿no? Pero nosotros tenemos en el planeta, digo, tenemos dos papas, ¿no? No alcanzó con uno, tenemos dos ahora. Y encima uno es argentino, todos sabemos, ¿no? Podemos hacer un cuento, había un papa argentino, uno alemán, un norteamericano, qué sé yo, ¿no? El Papa nuestro ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Y sigue sorprendiendo, muy visitado por nuestra gente y demás. Es un Papa más político, diríamos. El otro, el alemán, ¿no? Como corresponde, es un teólogo. No hay muchos teólogos. A veces se habla libremente, profesor de teología. No, teólogo, que yo sepa, está Ratzinger y Hans Küng, un suizo, un alemán y un suizo, no podía ser de otra manera, ¿no? Este Ratzinger dice, el problema de la humanidad sería, no es la libertad, el problema de la religión no es la libertad de la gente, el problema de la religión es la autonomía. Lo que no se permite es eso, la autonomía. Lo que está prohibido, si vos querés, lo que está como peligroso es la autonomía. Entonces, la división entre el hombre y el ciudadano, entre la democracia y la religión, es esa, ¿no? La religión no quiere seres autonómicos.
no quiere seres que piensen, ¿no? Ustedes saben, Heráclito, por ejemplo, mucho antes de todo esto, decía, los griegos se interesan por todo tipo de estupideces, pero la mayor de todas es creer que hay un pensamiento propio. Eso es lo que te hace creer la religión. Esto ya un poco lo agrego yo, ¿no? Entonces la opción entre se puede ser devoto religioso es se puede ser autónomo o autómata, qué sé yo, ¿no? Es por ahí. Más fuerte, por favor. Sí, una reflexión en relación a lo que dijo Yago Franco en cuanto a hacer una aclaración sobre la manera de pensar la homosexualidad desde otras lecturas del psicoanálisis que permiten sostener la vigencia del psicoanálisis en cuanto a que la homosexualidad no es una relación, porque hoy tenemos una ley de identidad de género que claramente tiene una regulación que si nosotros no tenemos una lectura psicoanalítica distinta a considerar una regulación, nos imposibilita aplicar el psicoanálisis. Si recibimos también críticas, entonces es importante ser enfático en cuanto a que no hay una sola lectura del psicoanálisis, hay más de una. Eso quería decir. Yo también, en relación a lo que decía Yago, me quedaba pensando, vos citabas a Castoriadis cuando él dice que hay que ser lúcido en cuanto a la realidad, digamos. ¿Qué nos podés comentar en relación a lo que está pasando con la ley de salud mental, donde hay movimientos que se están luchando por la plena implementación actualmente de la ley? Entonces me parece que nos atraviesa políticamente, si se quiere, en cuanto a lo que estamos hablando. A ver, retomando lo que decía Jorge, ¿se es demócrata o ser religioso? Alguien que es demócrata tiene la obligación de un cuestionamiento democrático en un sentido profundo del término, ¿no? Es decir, aquel que interroga la ley de modo constante, ¿no? La ley surgida del pueblo, del demos, por eso es demócrata. Es, por supuesto que todo aquello que lleve hacia la autonomía va a ser cuestionado por el poder capitalista, esto porque es un poder religioso, finalmente, aunque no lo parezca. ¿Por qué religioso? Porque pretende haber encontrado lo que creo que Jorge o Sebastián manifestaba, un sentido final de la historia. O sea, la historia se terminó acá, ¿no? Entonces, todo aquello que venga a agitar las aguas, ¿sí?, va a ser combatido. En este momento no solamente está el tema de la ley de salud mental, bueno, hay movimientos, por lo menos en Buenos Aires y supongo en otros lugares del país, para implementar, inspirados en este personaje que citaba Jorge, en Manes, ¿no?, distintos tipos de gabinetes en las instituciones hospitalarias o transformar las mismas en otras cosas que el centro de salud mental y poner ahí el eje en lo biológico. Ser lúcido significa eso, justamente, no tolerar que las aguas queden quietas, ¿sí? En ese sentido, el proyecto de la autonomía justamente no es religioso, porque no propone un fin. Por eso yo decía que no es una utopía, ¿sí? Esto es reconocer la imposibilidad inherente a la vida en sociedad. Imposibilidad no quiere decir que sea imposible la vida en sociedad, de hecho vivimos todos juntos, mal o bien, un poco más, un poco menos, estamos juntos. Lo que sí marca es que hay algo que no se puede resolver, digamos, la idea de que podemos llegar a un estado de transparencia, de acuerdo total, general y absoluto es un imposible, pero durante mucho tiempo se pensó que eso podía ser posible. Entonces, esta idea va contra la idea de toda utopía, ¿sí? Y va contra toda idea de que las aguas queden quietas, hay que estar agitándolas permanentemente. La cuestión de las distintas posiciones en relación a la homosexualidad dentro del psicoanálisis, bueno, por eso yo citaba una con la cual me encontré y me sentí sorprendido, realmente me sorprendió mucho, me sorprendió que el auditorio se dividiera como en dos barras, ¿no?
Una que decía sí, sí, es una perversión, otra que decía no, no, no es, y así, bueno, era bastante divertido. Yo tenía a mi lado a alguien que decía no, no, la homosexualidad es una perversión porque gozar por el ano es perverso. Bueno, un psicoanalista muy, muy conocido diciendo eso, ¿no? Bueno, están estas distintas, el campo es amplio, ¿no? Del psicoanálisis, pero hay que gritar más fuerte. En un momento hay que irse a la trompada, creo, no sé, si no... Y no es perverso, no, por supuesto. También con el tema de la homosexualidad. Yo estoy en segundo año, tengo muy poca formación, pero me han enseñado que es del orden de la prevención, la homosexualidad. Entonces, bueno, eso es mentira. Exactamente, no es que sea mentira, ¿eh? El problema es que decir que la homosexualidad es una perversión es para no decir que la heterosexualidad es una perversión. Porque no hay sexualidad que no sea perversa. Es decir, yo no conozco a nadie todavía en 45 años de clínica y de vida, pero bueno. Alguien que haya tenido, por ejemplo, un enamoramiento integral. Pero como el pan integral, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te gustó a vos primero? Me encantó el DNI. Entonces, toda una serie de cosas que hacen de un enamoramiento que integraba todos los aspectos de esa... Eso no existe. Esa gente, el amor funciona de una manera absolutamente irrespetuosa, ¿no? En todas sus variantes. Nadie le dice al otro, tengo permiso para visitar su oreja, ¿no? Cualquiera que le diga eso en el boliche, no le va a responder, ¿qué le pasa a esto? Entonces, ese es el problema. Claro que es una perversión la homosexualidad, la heterosexualidad y todo, ¿no? ¿Que eso muchas veces funciona mejor que otra? Y sí, por supuesto, pero me parece que es el punto, ¿no? Sí, es complejo porque hay ciertos conceptos que fueron acuñados en momentos históricos con ciertas hegemonías culturales bastante particulares. La cuestión es que hoy en día es muy difícil sostener ciertos conceptos cuando se ha movido el eje cultural sobre ciertos aspectos. Yo creo que lo que señala Jorge y lo que motivó la riña en la Asociación Psicoanalítica es cuando no se puede pensar un concepto como el de la desfuncionalización de lo biológico, entre ellos la sexualidad humana como algo que viene a corromper ese orden. Es decir, cuando ciertos conceptos no pueden ser pensados por alguna razón, también la densidad del texto freudiano, que suele ser un tanto sinuoso al respecto, pero hay varios pasajes donde están los que se afirman que es una perversión, pero hay una vacilación constante en 3 ensayos sobre este punto, sobre lo que es la desfuncionalización de la sexualidad como algo que viene a romper la lógica de la reproducción. Me parece que la noción que trae Yago de perversión es la que yo he leído en Joyce McDougall, que es alguien que se ha dedicado a trabajar sobre estas cuestiones, y lo que ella acuña como concepto de la perversidad es cuando el otro es objetalizado, es desubjetivado. Es decir, creo que coincidimos los tres, hay heterosexualidades perversas, hay homosexualidades perversas, también hay formas de las homosexualidades que no son necesariamente sanas, pero tampoco lo hay en la heterosexualidad. Es decir, hay ciertos trastornos graves, por llamarlos así, que como parte de la desestructuración del sujeto se dan movilidades sobre los hábitos sexuales, vamos a decirlo a grandes rasgos. Por supuesto, el tema es cuando se pierden los ejes conceptuales y, por lo menos desde lo que es una observación, cuando a partir de un rasgo, de algo que merece un análisis más profundo, se vuelve una fanatización urbana. Es decir, y se pierde la capacidad de analizar en profundidad ese fenómeno, más allá de las posiciones personales sobre algunas cuestiones. Es decir, creo que, bueno, tiene que ver también con un rasgo de época. La pérdida de profundidad en las discusiones como si no lleva demasiado tiempo argumentar. Mucho más fácil es chicanear, agredir, como la lógica del talk show. Bueno, creo que es por lo menos la respuesta que a mí se me ocurre. Bueno, damos lugar a la última pregunta y ya vamos cerrando. Bueno, antes que nada,
que hay con respecto a las corrientes psicoanalíticas acá en Rosario. Eso es un fenómeno bastante particular que no he visto en otros países. Que te hayan invitado, que Sebastián diga, sorprendido, digamos, como que tal vez invitado, indica que hay una apertura, es decir, creo que por primera vez en la historia, llevo de los años 70 y antes también, trabajando en la Universidad de Rosario, escucho un psicoanálisis, o sea, un encuentro, un congreso de esta envergadura, en donde se dé la voz a una pluralidad, digamos, de voces dentro del psicoanálisis, que son totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, es un privilegio que se por nosotros. Más allá de acuerdo o desacuerdo, de aportar las diferencias. Y personalmente, hace muchos años que sigo creyendo. Tal vez alguna vez que nos cruzamos en Marco Cuarto. Desde entonces estamos como trabajando aquí, haciendo todos los análisis que hacemos. Digo esto porque hay que formalizar y aclaro desde lo que es Rosario y su historia con respecto a aquellos personajes del psicoanálisis que están bastante feminizados, ¿cierto? Y los alumnos solamente escuchan determinadas campañas, por ejemplo, son un club, ¿no? Creo que es el mayor valor que tenemos con eso. Estamos hasta esenciales, quizás. Sí, vale aclarar que en realidad la perspectiva y la organización del Congreso tuvo que ver estrictamente con eso. Pluralidad de voces en relación al campo del psicoanálisis. Me alegra mucho escucharlo de parte del público, digamos, y de los asistentes que hayan de alguna manera interpretado esta intencionalidad, que por supuesto con errores o aciertos, pero ya estamos en el último día y hacemos un balance positivo. Bueno, en función de esto, sí. Tenía dos partes. Una que quería remarcar esto. Conozco más o menos cómo viene organizando nuestro criterio y quería resaltar, ¿no? Y felicitar. Y por otro lado, la pregunta está en la puntualización, digamos, que a mí me ha servido muchísimo, pero que me gustaría si te pudiera rescatar un poquito más, porque fue demasiado, tal vez corrido por el tiempo, digamos, una lectura demasiado rápida, los conceptos demasiado valiosos como para dejarlos pasar. Y uno de ellos es cuando hablas de la actualidad, del liberalismo, entiendo yo, llevaría a una, o propone una destrucción de las instituciones, lo cual se ve inclusive en toda la literatura que está proliferando el libro, que es preocupante, ¿no? ¿Cuál sería la defensa hoy, en un organismo de los años 70, con todo el movimiento peronista, cuál sería la defensa hoy de la constitución en función de la transformación del sujeto con un pensamiento de pluralidad relativamente opuesto? ¿Se entiende la demostración? Un tema que lo trabajamos. Sí, bueno, creo que se está dispersando ya, ¿no? la actividad. Sería muy largo esto. Yo no tengo una respuesta concreta para esto que vos preguntás. Realmente no la tengo la respuesta. No creo haber dicho eso. Yo intento ver la presencia de la pulsión de muerte tanto en la sociedad como al interior del sujeto y lo que esto produce como fondo de desestructuración social, ¿sí? Y esta es la diferencia con la época de Freud, ¿no? Donde el pedido, la solicitud de la sociedad tenía que ver con reprimir la sexualidad sobre todo. Y hoy esta es una sociedad que más bien exacerba el mundo pulsional, liberando la pulsión de muerte. Hasta ahí te puedo responder ahora.
Los esperamos hoy 18 horas en el cierre, palabras de cierre por parte del decano de la facultad, y a las 21 horas la fiesta, el lunch de cierre. Así que bueno, los que se puedan quedar serán muy bienvenidos.